Bienvenidos hoy a Comando Mosca. Estamos en este pequeño espacio donde hablaremos de... ¡Buena mierda! Y hoy nos toca hablar de un pintor reconocido en Estados Unidos que se llama Jackson Pollock. Pero antes de hablar de él, queremos mencionar a dos artistas, que uno de ellos es amiga nuestra, que nos ha traído este póster precioso que está en el fondo, muy guay, que ahora os diremos de quién es, que nos lo ha traído nuestra amiga Emilia, que nos gustaría que la siguierais en sus redes sociales, en Instagram, porque hace unos cuadros preciosos, es pintora, y bueno, hablando hoy del arte de pintura y tal, que lo vamos a hablar, está muy guay mencionarla, y queremos que la sigáis en su Instagram, que se llama emi.blaz, con doble Z al final, 7, emi.blaz 7. Y luego tenemos a este ilustrador muy bueno, bastante, creo que es hiperrealismo se dice, y luego el hecho de es el que tiende a hacer como un montón de ilustraciones dentro de un mundo. Ajá. Exacto. Está muy guay, la verdad. Un montón de historias dentro de Exacto, mismo... que tú te puedes quedar ratos y ratos y viendo diferentes tipos de detalle. Sí, es como un Y multiverso escenas, dentro sí. de Está una muy única guay. ilustración. Y claro, tenemos este póster, pero tenemos otro, lo que pasa es que no nos cabía dentro del espacio, así que ponemos este y luego la semana que viene lo cambiamos. Exacto. Y esta ilustración, este póster, es de Carles Gott, que también seguidlo en Instagram porque está muy guay. Y nada, una vez mencionado estos artistas, vamos a hablar de Jackson Pollock, un poquito de su biografía en general, y luego al final hablaremos un poquito de opinión personal, toda la vida de Jackson Pollock, y bueno, y ya está. Perfecto. Pues entonces, si queréis, comenzamos con una pequeña biografía sobre este autor. Sí. Un poquito dónde nació, en qué época nos encontramos, contexto histórico y demás. Tampoco no quiero aquí soltar ninguna chapa, esto no va a ser nuestra de clase ni de historia del arte, ni muchísimo menos. Únicamente que conozcamos a este pintor por el cual se caracterizó y por el cual se hizo tan famoso, o por los posibles motivos por los cuales fue conocido, bueno, un poco su vida y demás. Hablamos de un pintor que es de nacimiento estadounidense, de Estados Unidos, pero con ascendencia judía. ¿De acuerdo? Claro, es curioso porque él realmente el apellido Pollock no era suyo, sino que él... sus padres eran de apellido McCoy, pero claro, tras la muerte... De los abuelos de Pollock. Correcto. Luego se fueron a los vecinos, que eran los que tenían apellido Pollock, ¿vale? Entonces al final el padre de Pollock lo adoptó los vecinos, pero básicamente los abuelos de Jackson Pollock murieron. Y el padre de Pollock se fue a vivir a casa de los vecinos, que son los que tienen el apellido Pollock. Claro. Ellos eran los McCoy. Correcto. Y luego, al fallecer sus padres, pues este McCoy pasó a la familia Pollock, que eran los vecinos de enfrente, Exacto. y pasó a llamarse Pollock. Y este Pollock tuvo un hijo que fue, bueno, 3 hijos, y uno de ellos fue Jackson. Exacto. Jackson Pollock, de ahí el apellido. Exacto. Ahora. En realidad sería Jackson McCoy, pero Correcto, bueno. Pero el destino. ¿Aclarado? Correcto. Ya está. Entonces, bueno, hablamos de una persona que una vez que ya nace dentro de una familia, no es una familia, digamos, con muchos recursos, que digamos, tampoco es que sea vivan en la inmundicia, sino que es una familia que, bueno, que su padre empezó como granjero y luego dedicándose como a la topografía, ¿no? Es como... se dedicaba a ir a los terrenos a poner límites. Aquí empieza tu casa, que Vale. y eso le conllevaba hacer muchísimos viajes que conllevó a coger a la familia y mudarse en considerables ocasiones por motivo únicamente del trabajo. Y en muchos de esos viajes se llevaba a su hijo, Claro. a Jackson Pollock en este caso, a visualizar pues, las tierras y donde fuera, pues allí lo llevaba y le daba y le sacaba a pasear. Como si fuera un perro. Lo sacaba a pasear. Y entonces que Jackson Pollock en esta época de viajes con su padre fue allí donde como tuvo esa influencia de los pueblos nativos de los Estados Unidos, Sí. ¿no? Y es como un poquito, ahí empezamos a ver que hay una pequeña referencia en base a sus obras posteriormente. Entonces hay que entender que estamos, digamos, bueno, él nace en plena Primera Guerra Mundial, pero realmente lo que es su crecimiento y lo que es su percepción de la vida lo pilla en plena Segunda. La Segunda es del 29 al 35, Sí. pues es ahí donde recoge su madurez más artística y donde a lo mejor le influye un poco más
no solo las tendencias artísticas del momento, sino también las situaciones políticas, sociales y económicas del momento, como es en este caso lo que es la Gran Depresión del 29. Sí. ¿Sabes? Que conlleva a muchísima gente en pobreza y demás. Sí. Pero como muchas de las pobrezas, como muchas situaciones de guerra y demás, el arte es donde más resurge. La gente es donde más piensa en sí misma, donde más se hace como introspección y empieza como a desarrollar facetas. Y nacen nuevos artistas. Esto es muy, muy interesante. Ya pasó con la creación del 27. Vale. Bueno, has mencionado la época de la Gran Depresión, que justamente antes de esta época, Jackson Pollock estudió con su hermano, Sí, con en el Nueva York, profesor, ¿no? exacto, con Thomas Hart Benton, ¿vale? En el Art Students League of New York. Es verdad que realmente este profesor no tuvo gran influencia en Pollock, ¿vale? Pero bueno, como que incluso llegó de alguna manera a superar la parte artística del profesor. O sea, aquí sí. no se menciona básicamente, o sea, sí, estudió con él, pero realmente no hay como una gran influencia. Claro. No hay influencia, digamos, en cuanto al arte a nivel de copiar, definitivo. Pero sí que hay características como, por ejemplo, lo que es el movimiento, el fluir del pincel a nivel de composición, y luego el contraste, que es lo que coge de Thomas Hart Benton y que luego aplicaría en sus obras. No el arte figurativo en sí, porque No. a nivel figurativo ve las obras y bueno, ahí está, ¿no? Sí. Ya. Pero coge ciertos matices que luego aplicaría en sus posteriores obras. Sí. Sí. Y en este momento, bueno, aunque no fue gran influencia para Pollock, pero sí que es verdad que aquí como que Pollock empezó a destacar muchísimo. Como que empezó entre los artistas a llamar bastante la atención. Quiero matizar algo antes de continuar. Sí. Que es que se dice que Pollock fue expulsado de dos academias de arte. Sí, pero ¿Qué? ¿Qué utilizaba? Que Fue expulsado de dos academias de arte. Ah, sí, eso sí. ¿sabéis Lo que por pasa qué? Que en algunos posts he estado leyendo que dicen que es para añadir más leña al fuego, Ah, para agrandar el mito. Vale, Unas vale. situaciones que luego ya finalmente O sea, hablaremos. Claro, es que yo no he encontrado el motivo del por qué fue Es expulsado. que nadie no. Yo personalmente tampoco lo he encontrado, que a lo mejor está, pero a lo mejor no he buscado lo suficiente. Pero en muchos coinciden en lo mismo. Añadir más leña al fuego sobre un mito que realmente... Pero bueno, ya hablaremos adelante sobre todo este mito. Vale. Y bueno, también hay que tener en cuenta que durante esta época él también tuvo que lidiar con su problema de alcoholismo, que todos sabemos que ya tenía. Igualmente Jackson Pollock ya tenía, ¿cómo se dice? Anteriormente ya como tenía un carácter raro, ¿no? Como Sí. que no se había diagnosticado del todo, pero ya se sabía que había algo allí. Y claro, en la época de la Gran Depresión es verdad que y Jackson además Pollock... lo podemos ver en sus obras, que, bueno, si queréis os pongo, sobre todo las primeras, que... Sí, por supuesto, porque el cubismo lo que hace básicamente es mediante una visión plana Sí. representar diferentes dimensiones, ¿sabes? Ahí. Sí, sí. Y como todo muy abstracto, y en este caso es bastante figurativo, se puede ver perfectamente el escenario, los personajes entre comillas, los animales. Bueno, ¿eso qué es? ¿Es un cañón? Esto es como si fuesen O una carros. 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 Sí, son carros. Y se puede ver el cielo y tal. Por lo tanto, aquí podemos identificar cosas. Podemos ver otros cuadros parecidos de Pollock. Como este, A que ver. es más oscuro. Sí, bueno, es un poco... A ver, es lo mismo que el otro, más o menos, pero un poco siniestro, ¿no? Sí. Sí, pero aún así, en general, toda su obra siempre recurría al color, al cromatismo, a los colores fuertes, ¿no? Entonces, pero si os fijáis, siempre son colores, más o menos colores primarios. Nunca, no hay tanta variación, no hay mezcla entre colores. Siempre son los amarillos fuertes, los rojos fuertes, los tal. Veo Es personas o como sí. mini cadáveres, incluso por ahí por las sombras. un pantano. También podría ser. Podría ser, no lo sé. Y después os he puesto otra, que es la tercera. ¿Ves? Esto es como una especie de guerra entre el infierno y el cielo, no lo sé. obra. No sé, o entre varios infiernos incluso, porque Ya. no ves una figura luminosa, ves como una figura, todas son como muy dark. Pero sí, ya podemos ver que Jackson Pollock en la cabecita ya tenía muchas cosillas. Sí, sí. Bueno, ojo, a mí me da la sensación de que surgen manos, ¿no os parece? Que es una mezcla rara. Aquí es como que se está desvinculando del arte figurativo, Claro. poco a poco. Pero sigue habiendo Como cosillas. si las sombras aún estuviesen ahí, Sí. dentro de él.
no sé. Sí, bueno, yo creo que la sombra dentro de él siempre ha estado, Sí. nunca se fue. No se fue con él. Sí, es muy colorido. Como hemos mencionado antes, son Mira. colores muy primarios. Incluso ranas. Animales. Sí, como anfibios. Todos tenemos referentes y Pollock tenía de referencia a Picasso y a Miró, que se puede ver. Y a lo mejor para otros artistas, Pollock es un referente. También. Claro, que luego también a lo mejor mencionaremos. Hay gente que le gusta más o menos, pero al fin y al cabo, pues Sí, es alguien conocido que hoy en Exacto. día lo escuchamos Pollock y ya tenemos en la cabeza lo que Sabemos nos lo han que es. vendido. Vale, bueno, sí, vamos avanzando un poquito más y viendo otras obras. Por ejemplo, el Male and Female. una de las cosas características de Pollock es que a sus obras no les ponía nombre casi. O sea, Bueno, ojo, en las primeras sí. en las primeras sí, él pero sí más lo ponía. adelante, Sí, eso fue más adelante que aún no lo hemos mencionado. Pero si vamos anteriormente de esta obra, aquí por ejemplo también es bastante cubista, con incluso diría algo caótico porque luego aparecen como números de repente. Tiene colores así fuertes que nos recuerdan a veces a Miró. Se nota la influencia, incluso lo que mencionamos antes con los viajes con el padre. Se puede ver un poco el rollo así de los pueblos nativos, ¿no? De los indios. Pero durante esta época tenía problemas de alcoholismo y Pollock también se sometió a una psicoterapia junguiana con el doctor Joseph L. Henderson entre 1938 y 1941, ¿vale? Y bueno, y con más doctores. Realmente para él la pintura se convirtió en algo bastante terapéutico. Sí. Exacto, porque bueno, como hemos visto, él tenía movidas en su cabeza y de alguna manera tenía que gestionarlo y cada uno se lo gestiona de la manera que quiere. Que puede, De hecho, hoy en también. día la pintura también es como un Una vía de escape, a lo mejor. sí, un Sí. medicamento, una terapia, algo que nos hace escapar de aquello que no nos gusta, que queremos evadir. Y bueno, entiendo que Jackson Pollock utiliza la pintura como tal. Dice aquí que más adelante, viendo toda la movida de Jackson Pollock, que probablemente Jackson Pollock tuviera un desorden bipolar. Porque muchos lo describen como una persona no muy, digamos que no era una persona muy agradable, muy sociable, muy tal, Tenía era muy como, mala hostia también. tenía muy mala hostia, Sí. era muy inestable, no sé, la verdad es que no entiendo cómo le aguantaba a la mujer. exacto. Que, Perdón. por cierto, a mí, por ejemplo, me interesan incluso más las obras de su mujer que las suyas. Es Son que obras muy buenas. Sí. No sé en qué momento esta mujer dejó su obra de lado para dedicarse únicamente a la obsesión de su marido. O sea, claro, vamos a darle nombre a esta mujer y no la digamos esta mujer. Se llama Exacto. Liz Krasner. Bueno, básicamente fue la mujer de Jackson Pollock y antes de conocer a Jackson Pollock, ella era una pintora abstracta bastante reconocida. También creo que era rollo cubista lo que ella hacía. Y no sé, era bastante buena. Y Muy buena. lo que yo no entiendo es por qué de repente dejó toda su carrera artística para luego intentar impulsar a su marido para que mejorase y bueno, no lo sé, no lo entiendo. entonces, nos encontramos en este punto, ¿vale? Donde Vale. tenemos a Jackson Pollock con sus movidas en la cabeza, Sí. con unas sesiones terapéuticas y demás, y que la pintura pues le ayuda, ¿no? En esa terapia. Ujú. Vale, pero luego más adelante nos encontramos que Peggy Guggenheim de repente se interesa por su arte, influenciado por Duchamp, que dice, mira a este tío y fíjate qué es lo que hace. Entonces, claro, en un primer momento esta mujer, al ver su arte, aparte de darle lo que es un espacio dentro del museo y demás, Lo luego financió. ¿Cómo? Lo financió. Lo financió, le asignó como un sueldecito para que haga sus mierdas. Sí, porque anteriormente a Peggy Guggenheim, el tío estaba en la mierda, ¿eh? Estaba ahí con problemas económicos, problemas personales. La mujer lo aguantaba, o sea... Vivían en un cuchitril. ¿no? Sí. Sí. Y nada, y fue en ese momento cuando en 1943 recibió pues el primer encargo de Peggy, que fue crear una obra mural, ¿vale? Que bueno, en un primer momento le dijeron de hacerle una pared, ¿vale? Pero el amigo y consejero Marcel Duchamp le dijo a Apolo que lo hiciera en
en un marco, porque no se sabía muy bien esa obra dónde iba a acabar. Entonces, que sea portátil y que se tenga que acabar en el museo o en la casa de alguien, que acabe, pero que perdure, ¿no? Y fue entonces, si podemos compartir, Cata, la pantalla compartida y pones la obra la obra anterior. Pero bueno, a ver, yo esta obra... claro, nuestra mente como que siempre tiende a buscar aquello figurativo, ¿no? Pero ya no hay casi nada. Bueno, hay cosillas. Aún se ve, yo creo. Aún hay cosillas, pero bueno. Se ven caras, como formas de cuerpos. Sí, como una especie de mezcla entre ellos. Sí, como que desprendiéndose de lo figurativo. Pero aquí es como si ya hubiese descompuesto un poco la parte figurativa que ya vemos aquí como... Es decir, vemos como cuerpos, pero no vemos la forma del cuerpo, sino entre la mezcla de los cuerpos. Sí. ¿Sabes? Entonces es como si hubiese descompuesto un cuerpo y que bueno, básicamente después de este cuadro es cuando se inició lo que acaba de mencionar Allen. ¿Qué? Ya, porque no me acuerdo. Joder, del nombre. Es en base a Jack el Destripador, pero... Jack el Salpicador. Salpicador. Vale. Yo eso no lo sabía. Correcto. Bueno, a ver, básicamente lo explico así un poco a lo rápido. A partir de... O sea, después de este momento que hizo este mural para Peggy, durante su época con ella, fue como desarrollando lo que conocemos hoy en día, su técnica del dripping, goteo, y action painting, que ahora explicaremos de qué se trata, y como fue reconocido por esta técnica, lo empezaron a llamar como Jack el Salpicador, en base a referencia, bueno, haciendo como la coña de Jack el Destripador, que fue un asesino en serie muy conocido en aquella época. Así que nada, ahora vamos a explicar un poquito de qué trata esta técnica tan reconocida por Jackson Pollock, y nada, ¿alguien puede explicar qué es el dripping, goteo? Bueno, no sé si tiene mucha explicación. Bueno, se basa en salpicar la pintura con movimientos, con el pincel. Digamos que sí, lo que hace básicamente, una de las características más notables es que no usaba las herramientas de pintor normales, como puede ser la paleta o puede ser lo que es caballete. O sea, se desprendía de ello y únicamente colocaba lo que es el cuadro en la pared, pero lo que es... No en la pared, en el suelo. ¿Suelo? Entre la pared y el suelo, estoy reclinado, en diagonal o directamente en el suelo. Vale. Porque según él, para este suelo decía que mientras pinto de este modo... como que se sentía más conectado a la pintura. Digamos, con el lienzo y que digamos que la resistencia que ofrece la pintura cuando está agachado es mucho mejor que el de la paleta cuando pinta directamente dentro del lienzo. Bueno. Entonces, bueno, eso ya también tiene que ver un poquito con la época de los indios navajos que pintaban en la tierra. Sí. Es como parte de su esencia. Y así fue como comenzó a pintar y como comenzó mediante todo tipo de pinceles secos, y de varillas y de cuchillos. Y hechos por él también. Sí, correcto. Son elementos que utilizaba para poder pintar todo aquello. Sí, lo que sea. Todo. Cualquier material era correcto, entre comillas, que era adecuado para hacer este tipo de técnica. Bueno, hay que tener en cuenta que esta técnica del dripping realmente no es una invención suya, ni tampoco fue el primero en hacerlo, ¿vale? Hay que tener en cuenta esto, que él, esto de la pintura líquida, se introdujo a partir del 1946 en un seminario experimental que fue impartido por el muralista mexicano llamado David Alfaro Siqueiros. Iba a decir David Alfaro. Alfaro. Iba a decir Alfaro. Y yo digo, ¿qué David? Es David. Joder. Que luego a partir de este curso que hizo con él, como si fuera doméstica en aquella época, lo empezó a aplicar en su obra. Y nada, hay que tener eso en cuenta, que realmente, o sea, muchos durante mucho tiempo como que decían que Jackson Pollock fue el inventor del dripping, del goteo, del action painting, de toda esta movida, pero realmente ya había anteriormente otros artistas que ya realizaban esto. ¿No? Sí, pero no les dieron mucho bombo. Claro. Uno de ellos, por ejemplo, se llama Janet Sobel, que, ojo, ella también estuvo dentro de... como se dice, del grupo de Peggy Guggenheim, que también apareció en su galería. O sea, hay obras de ella, pero
como he dicho, no se le ha dado tanto bombo como a Pollock. Sí, ¿podríamos ver unas obras suyas? Claro, de Janet Sobel, sí, claro. Bueno, básicamente que Janet Sobel, aparte de haber hecho el seminario experimental que hizo Jackson Pollock, también le influenció Janet Sobel. O sea,